Pues muy buenos días, aquí son buenos días, allá tal vez sean buenas tardes, buenas noches, no sabemos. Están en el primer episodio de Viandante. ¿Qué tal? Bienvenidos. Tal vez nos recuerden, bueno, sí nos recordarán en algún momento por La Resistencia y Descubriendo Puebla en mi caso. Hola, yo soy Yatzer Roldán. Yo soy Armando Mendieta. Y pues estamos aquí para hablar de entrada de esta bellísima ciudad, que es nuestra ciudad, la ciudad de Puebla, en donde Armando y yo nacimos, en donde hemos vivido buena parte de nuestra vida. Y queremos invitarlos a caminar la ciudad y también a pensar en el acto mismo de caminar, ¿no? O sea, esta idea del viandante, el sujeto, la sujeta, que va por la calle y que por alguna razón se pone a pensar en la vida, en el sentido de ella. Incluso, no sé, en algunas cosas que pasan en ocasiones. A mí me pasa que voy caminando en muchas ocasiones y pienso en aquello que leí el otro día, o voy escuchando una canción y me gusta reflexionar sobre esa canción. Incluso cuando no voy sola y voy caminando con alguien, es la plática, ¿no? De mira, no sé, este edificio. Sí, claro. Porque es muy interesante siempre darnos cuenta del lugar en el que vivimos, ¿no? O sea, creo que mucha gente sabe que Puebla es patrimonio de la humanidad, pero no... Tal vez no dimensiona esta etiqueta que tiene desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, no sé, tal vez de entrada sería como pensar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que vivamos en una ciudad patrimonio? Sí. ¿No? No sé, tú dime, Armando, cuéntame. Creo que tenemos la extraordinaria fortuna de haber nacido en una ciudad que tiene historia en cada pasillo, en cada callejón, en cada lugar. Digo, al final estamos ahorita en un centro icónico que es el barrio del Artista aquí en Puebla, que es como muy catalogado en el tema romántico. Claro. Por el tema de la trova, el tema de los cafés, mío. Exactamente. No, o sea, es como yo tuve la fortuna de crecer muy cerca de aquí, en un barrio llamado La Luz, que igual, o sea, nosotros escuchábamos como del, ¿sabes qué? Si vas a ir con la novia, pues vete al barrio del Artista, ¿no? Y creo que yo crezco con estos booms de toda la arquitectura colonial. Claro. De que en ese momento era lo único que había, y que desde el centro se desborda todo eso. Y como dices, creo que el hecho de caminar tan solo con tus audífonos, ¿no? Estar como dimensionando la parte en la que caminas, en la que ves, en donde tal vez hace muchos años ahí pasó algo muy muy interesante. Sí. Porque estamos llenos de leyendas por todos lados. También eso, ¿no? Todas las leyendas. Sí, claro. Que el Callejón del Muerto. El Callejón del Muerto, las leyendas del Puente de Obando. Ajá. No, cada rincón de esto creo que es una belleza estar viviendo en este tipo de lugares, ¿no? Al final creo que es todo parte de la belleza y el contraste de todo el país, pero creo que puntos muy específicos de cada ciudad son los que pueden contar este tipo de cosas. Sí, fíjate que creo que a veces tenemos esta idea de que solo con la mirada del turista podemos como disfrutar de la ciudad, claro. Pero yo estoy un poco en desacuerdo con eso, porque realmente yo creo que tendríamos que aprender a observar la belleza, claro, sin tener que ponernos esta etiqueta de turistas, ¿no? O sea, a veces como que romantizamos mucho el hecho de que vas y conoces otros lados y eso es como la condición que te da, o la posibilidad que te da observar la ciudad en este caso, ¿no? Pero yo particularmente, no es que no esté a favor del turismo, pero sí me gusta mucho pensar en que no necesito esta condición para todas las veces que estoy en este lugar, en el centro histórico, sí, que es, como dices, ¿no? Como el punto de referencia principal, por lo menos de la ciudad. Obviamente no es la ciudad tal cual, pero creo que todos los poblanos tenemos así un pedacito de nuestro corazón aquí. Sí, claro, por supuesto. Ya sea porque nacimos aquí o tuvimos familiares que vivían aquí, por diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de revalorar la posibilidad, otra vez, de caminar y observar es muy importante, incluso también como exigir, ¿no? Algunas cosas que a veces se nos olvida a las que tenemos derecho, como por ejemplo tener calles seguras para caminar. También yo creo que en Puebla uno de los grandes problemas es esta idea de la educación vial que a veces tampoco dimensionamos porque estamos acostumbrados a que los autos tienen la preferencia, ¿no? Porque así nacimos, crecimos y vivimos. Pero incluso cuando te dan el paso en la calle es así como, oh, gracias, muchas gracias, pero tengo que correr. Porque mi forma de agradecerte es esa, es correr, claro. Y es muy curioso, ¿no? Porque en otras ciudades incluso del país, ya deja del mundo, ¿no? No pasa así. Yo recuerdo alguna vez visitando Querétaro que la gente se paraba y te daba el paso y era así como, pero corre, ¿no? Sí, se siente raro porque no estás acostumbrado a que la gente haga eso. Ajá, o sea, lo ves como un favor en la calle al final, sí. Sí, no digo que creo que debemos dejar de verlo de esa manera,
más que nada también educar un poco pues a los dos, ¿no? Porque al final, también o sea, yo sí soy muy aventado, yo la neta sí soy muy de, güey, tengo el paso, yo me meto. Ajá. Sí soy muy así, sí soy muy de esos. Bueno, pero mides 1.70, okay, pesas pero, no sé. Pero también soy el conductor, el mal conductor que lo hace también mal, ¿no? Okay. Soy las dos partes, he de agregar que sí es un tema ahí que tengo que educarme a mí mismo. Ahora que dices esto de conductor, fíjate que pensando en el nombre del programa, uno de los motivos yo creo que también por los que puse en la mesa este nombre, es precisamente que yo he decidido no usar un auto, no me gusta manejar, es una de las cosas que me causa más ansiedad. Y mucha gente me critica, yo sé que es una cosa muy criticable, porque pensando en que la ciudad no tiene los medios idóneos, ¿no?, de transporte público, transporte colectivo para llegar rápido de un lado a otro, pues mucha gente me diría, no, pues es más fácil usar un auto, súbete a un auto y aprende, enfrenta tus miedos, ¿no? Okay. Pero la neta, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, no lo pienso hacer. Okay. Y papás, si me estás escuchando, discúlpame, pero sí es una cosa también, yo creo que entre que resistencia y miedo, porque sí me ha tocado... ¿Te causa ansiedad el hecho de estar atrás de un volante? Muchísima ansiedad, el hecho de estar atrás de un volante y saber que tengo la responsabilidad de una máquina de toneladas, ¿no? O sea, porque no son kilitos, ¿no? Claro, esa cosa yo no sé cuánto pesa, pero sí tengo, o sea, es como muy consciente que no soy la única que tiene la responsabilidad de la calle, ¿no? Pero, o sea, tú tienes que ir como muy a las vivas en esta ciudad, precisamente por esto que decíamos, ¿no? En Puebla tenemos esta como deficiencia de la educación vial, que obviamente otra vez es como algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero es algo que yo no quiero, de lo que yo no quiero participar, ¿no? Creo que lo piensas demasiado, porque creo que no todos tenemos esta parte de cuando empezamos a manejar. Sí, tenemos que, pero no lo tenemos del todo de decir, no, güey, sí estoy teniendo una responsabilidad de una máquina de toneladas que realmente puede acabar con mi vida y con la de otras personas. Eso, sí. No, yo no, bueno, creo que cuando aprendí a manejar, pues no, nada más estaba yo pendiente de que no me fueran a regañar. Y fíjate que no yo era creo tanto que, el problema. Ajá, yo tengo 2 traumas, ¿no? Alguna vez aquí en la 4 Oriente, así una cosa tontísima, mi mamá avanza, porque me venía a dejar aquí a la escuela de lenguas, cuando hace muchísimos años, la escuela de lenguas estaba en la 4 y la 4 Oriente, o sea, más o menos, en donde ahora está la prepa Lázaro Cárdenas, bueno, estaba hasta hace algunos años, hasta que se cayó en el temblor de 2017. Pero mi mamá avanza, le toca verde y una camioneta nos pega. Yo iba del lado del copiloto y fue así como, qué horror, ¿no? Qué terror. Ese fue como el más tranquilo, suma un poquito más también a tu miedo de... Esa fue el primer evento traumático, ¿no? Otro evento que no sucedió en esta ciudad, pero que me causó mucho conflicto. Por azares del destino yo llegué a Letonia hace muchísimos años. Íbamos en una carretera nevada y el chico que iba manejando no iba rápido, o sea, realmente tal vez íbamos a 80 kilómetros por hora. Es gente que vive ahí, que sabe cómo funciona un auto sobre el hielo, ¿no? Yo lo único que recuerdo fue que en algún momento el chico empieza a zigzaguear y el auto al siguiente segundo estaba volteado. O sea, todos llevábamos afortunadamente el cinturón de seguridad. Entre que reaccionas, ¿no? En estas como imágenes en cámara lenta tipo Deadpool, así de pum, 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 pum. Yo vi, donde todo lo ves en slow y así. Ajá, yo vi cómo se volteaba el auto, yo vi a la gente que estaba alrededor de mí también en este evento traumático. Y en ese momento dije, yo no quiero estar ahí con esta responsabilidad. Nunca ¿no? manejes ya, nunca manejes, no es para ti. Pero fíjate, mencionas algo muy curioso. Mencionabas puntos que ya no están. Ajá. Que creo que también es parte de esto. Claro. O sea, el tema como de me siento ya viejito cuando llego a decir eso, porque yo recuerdo justo los temas en donde ir con mis papás, o con un tío, o con abuelos y así, y ellos te decían como, me acuerdo que antes estaba acá, o ve de ese lado a donde estaba la marranera, me acuerdo que le decían a la casa Guayo, sí. ¿no? Que hoy te dice, hoy mi mamá me dice, ¿dónde estaba la marranera? Y no tengo ni idea de dónde estaba la marranera. Pero ni siquiera entendería qué es la marranera, ¿no? O sea, yo me imagino, no sé, como un chiquero, no sé. Y eso era, ¿no? Bueno, no tal, pero sí. Ajá, ok, tal vez, ¿no? Pegado. Yo al menos no sé, a lo mejor por el término de... Pero, o sea, también me ha tocado a mí caminar. Yo sí adopto mucho esta cultura porque a mí sí me gusta caminar. O sea, yo soy el intenso de que, oye, tenemos que ir hasta tal lado, pues caminando, ¿no? Claro. Y soy el que le dice, no mames, ¿cómo caminando, güey? O sea, nos deja un camión, nos vamos en Uber, bla, bla, bla. Pero a mí sí me gusta mucho caminar. Sí. Y yo sí de los audífonos, yo sí es de ir
con la vida. Claro que si voy con alguien pues se me hace hasta más rápido, incluso porque vas platicando con alguien. Pero pues también si no le gusta caminar no te lo vas a llevar un buen de tiempo. Y realmente eso así sí me cansa un poco en ese sentido porque disfruto la caminata. Pero gracias a eso me he dado cuenta de edificios en los que antes de niño yo recuerdo, no sé, subirme o jugar o parquecitos que estaban o estructuras o negocios, bla, bla, bla. Que lejos de que hayan cerrado por temas de pandemia o por temas de que ya no vendieron o cosas así, simplemente, no sé, evolucionó o la calle incluso la quitaron o tumbaron la casa, hicieron otra cosa. O sea, que muchas veces, o sea, sucede, ¿no? O sea, una casa vieja que tú tenías, o sea, no sé, ejemplo, aquí atrás está el hotel de San Francisco o incluso en el mismo centro de San Francisco. Sí. Yo recuerdo de niño ir en una primaria muy cerca de aquí también, que mi vida ha estado muy alrededor del centro histórico. Y nos metíamos a los cascos de haciendas que estaban ahí. Okay, y nos metíamos corriendo porque era un tema de nosotros de niño de miedo, de decir, güey, nos van a topar a la Llorona, que estaba llena de teporochos, la neta. Pero pues también a esa edad te daban miedo, ¿no? Claro. El viejo borracho que te robe. Y después de ahí ir evolucionando y ver, de repente ahorita es un cine, hay cadenas de restaurantes muy importantes en ese lado. Junto enfrente hay un hotel, me parece, muy bonito. Y antes, o sea, y a mí me tocó realmente verlo desde cascos de nada. Sí, que no estaban en uso, exactamente, ¿no? De hecho, creo que también había una escuela donde mi mamá iba, que era la famosa Federica. Que donde fue mi mamá, fueron mis tíos, o sea, creo que toda la gente de por acá era la única escuela, supongo que estaba, porque si a todos les preguntas de 40 hacia arriba, ¿a dónde fueron? Y te van a decir que en la Federica. Hay una foto muy bonita que incluso también es parte de una página y les regalo el golazo, se llama Puebla. Está muy bonita, donde ya hay veces que suben fotos como muy de antaño. Y hay una foto de fondo en donde se ve esa bajadita del alto, donde están las telas del puente, que también ya son de hace muchos años. Muchísimo, sí. Donde se ve la Federica, ¿no? Y es curioso porque también ves en los comentarios un buen en el feed de mi famosa Federica. Y es gente que, sí, o sea, pues, señores, vivió, ¿no? y señores ya, o sea, ves luego la foto, ¿no? Luego la foto de, pues ya tiene tiempo ya tiene rato. Sí, fíjate que ahorita que dices esto, ¿no? También es interesante cómo vamos segmentando nuestra experiencia por el territorio, ¿no? Por ejemplo, tú dices de ese lado, ¿no? Sí. Como allá en los barrios. Sí. Y mi recuerdo más cercano del centro histórico es precisamente este lugar, porque mis abuelos vivían aquí en la 6 Oriente. Aquí, okay. Entonces, desde muy niña, o sea, a los 45 días de nacida, mi madre, que trabajaba en San José, me vino a dejar al cuidado de mi abuela. Entonces, cada mañana mi mamá me dejaba acá y ella se iba a trabajar, ¿no? Y regresaba por mí a la hora de la comida, a las 2 o las 3 de la tarde que ella salía. Entonces, la abuela, ya cuando yo podía caminar y la podía acompañar, este lugar era prácticamente mi lugar de juegos, ¿no? O sea, porque obviamente viviendo en un edificio difícilmente tienes lugar en donde jugar. Entonces ella lo que hacía era hacer bolita el migajón de las tortas y bajábamos con una bolsota llena de migajón para darle de comer a las palomas. Sí, entonces para mí era una cosa muy divertida porque ver cómo se reunían todas las palomas solamente por aventarles el pan era muy, muy interesante, ¿no? O sea, tengo fotos, desde chiquitita en este lugar. Y también lo que dices, ¿no? ¿Cómo se va modificando la calle? Incluso este lugar que tal vez estaba a lo mejor un poco menos cuidado. Sí. O sea, porque a lo mejor nada estaba más... un poquito descuidado. Estaba más como no sé, creo que llegó un momento en el que dejaron de importarle el tema local. Ajá, no tenían dinero, no era importante, yo qué sé, tampoco había tanto turismo, otra vez llegando al asunto del turismo. Y es que también es lo que mencionabas del turismo, a lo mejor no a todos nos gusta, pero creo que hay veces en que sí necesitamos que el mismo turista venga a decirnos, güey, esto está bonito. Ándale, y yo creo que algo pasa así aquí. Y aparte porque ya tienes varios lugares en donde la gente viene a tomar, donde viene a platicar, o sea, está el antiquísimo Galería Amparo que está aquí, incluso que era el Café del Artista, que mi mamá, precisamente que también vivió en la 6, aquí arribita, cuenta que ella venía con su novio y su amiga y el novio de la amiga. Sí, o sea, yo no sé cuántos años tenga este lugar. El barrio tiene el corazón. Tiene aquí. Así el toque, ¿no? Entonces es muy interesante ver, ¿no? Precisamente cómo creas experiencias por las cosas obviamente que vives, por el lugar en el que regularmente en los que regularmente pasas, ¿no? Sí. O sea, te digo yo, a mí mucho es el barrio del Artista y la 6 Oriente, que ahora no es casi nada de lo que yo recuerdo. O sea, está una sastrería que cuando yo venía a ver a la abuela era un lugar muy grande, era un local, 2 locales prácticamente, ¿no? Ahora ya es un local muy chiquito, junto a una dulcería, o sea, ya hay un estacionamiento, el lugar en donde vendían unas fritangas deliciosas tuvo que cerrar, o sea, porque igual la gente se va yendo, ¿no? O sea, también entiendo que el centro tenía esta posibilidad
de darle vivienda a gente que tenía muy pocos recursos, porque entiendo que las rentas eran muy bajas. Sí. Y entonces la gente empieza a tener la posibilidad de comprar su casa y pues se va, ¿no? O sea, llega la Volkswagen, empiezan a hacer estos grandes complejos habitacionales, la unidad Volkswagen y demás, y la gente migra para donde puede tener casa propia, ¿no? Al final era eso. Porque como dice, era económico, digo, también lo que era, ¿no? O sea, eran cuartitos de 5x5. O sea, yo al menos que crecí en... Que también había lugares muy bonitos, la neta. Yo haría 1000 veces vivía en la casa de la abuela que en el depa en el que estoy, la neta estaba mucho más grande. Y albergaba mucha gente, o sea, porque eran familias grandes, ¿no? Ajá. Al final el tema de la cultura también de eso de antes era, no sé, creo que muchos tenemos el tema en común de los abuelos y que tengo 20 tíos y que tengo 15 tíos y que tengo 12 tíos. Y al final te das cuenta que esos tíos cuando eran niños vivían en la misma casa. Y eran casas grandes porque al final pues creo que la estructura de vecindad, o sea, tal cual el Chavo del Ocho, o sea, con 2 patios, una fuente, que no era una fuente para adornar, era donde sacaban agua para lavar. Sí, ¿no? O sea, no era como, ay, qué bonita se ve, qué bonita, ¿no? O sea, qué bonita fuente, ¿no? Así algo que no era, porque era donde sacaban, eran la cisterna, ¿no? Que los sábados de gloria era la alberca, o sea, también eran los lujos que uno podía tener de niño, que a mí me tocó tener una cisterna pues, de 2x2, que un niño de 6 años era un socavón, cabrón. O sea, sí, realmente era una alberca muy bonita, privada aparte, ¿no? Ajá. O sea, era una vecindad muy fresa ahorita que lo estoy viendo. Ahora que lo pienso. Pero muchas, ¿no? O sea, luego de todo, como dices ahorita, tal vez el barrio del artista estuvo descuidado un rato, pero hoy pasas y ves series de luces, el callejón hacia el teatro principal lleno también, o sea, es algo bonito que al final yo como local al menos dejé de hacerlo porque tema seguridad, ¿no? O sea, sabes que a lo mejor el turista aquí camina a las 10 de la noche pensando que no hay problema a las 10 de la noche, pero un local ya no es tan cool ni tan atractivo decir, nos vamos por el barrio del artista. Ya es como que... Mejor le doy la vuelta. ¿no? Mejor le doy la vuelta, mejor me voy toda la 2 o me voy hasta la 10, no sé. Sí. Pero creo que sí hay un puntito ahí que podemos aprovechar en el sentido de si en algo puede ayudar, el decir que estaría cool reforzar un poquito la seguridad en los puntos, porque al final es esto, o sea, Puebla creo que, o sea, uno no viene a Puebla no sé, al periférico, de ese lado, o sea, Puebla viene, o sea, la gente viene aquí, ¿no? Viene a esto, y digo, caminar también sobre estas calles, lo mismo y lo que queremos dar a entender también con este podcast, que te agradezco hoy aquí también por invitarme, gracias, es eso, o sea, que vean, que noten, que se den una vueltita, que miren, que enfoquen en algo específico, porque realmente vale mucho la pena todo lo que engloba Puebla y lo colonial. Puebla, sí, exacto, y como decías desde el inicio, no la historia, ¿no? Porque a veces pareciera que esta ciudad solo son sus edificios, pero a fin de cuentas los edificios están contados por las personas, claro, por ¿no? Supuesto. Y entonces también de repente encontrarte a alguien que te cuente, ¿no? A mí me pasa mucho con mis profes del posgrado, yo estudio un posgrado en estudios socioterritoriales, y es gente que sabe que qué bárbaros, ¿no? Bueno, y ellos porque estudiaron la ciudad, pero hay gente que te puede contar sin haber estudiado un posgrado todas sus anécdotas. Sí, te vas con un abuelo en el centro y te quedas 2 horas platicando. Es impresionante, y en un rato, en un punto, ¿no? Porque aquí fulanito, perenganito y sutanito, y te cuenta la vida, ¿no? Entonces también, yo creo que esa es otra intención de este podcast, recordarla o traer a cuento la memoria de la ciudad, que sí son sus edificios y nos encantan, los amamos y somos felices con ellos, pero también las personas, ¿no? Porque a veces pasa mucho que nos gusta tomar fotografías sin gente, ¿no? Pero dices, bueno, ¿qué es una ciudad sin su gente? Puede ser entonces un Disneylandia en donde la gente va a visitar nada más, ¿no? Pero este no es el caso. El caso es que esta ciudad sí está habitada, al menos en el registro de fundación desde 1531, ¿no? O sea, obviamente hay otros datos que pueden darnos la idea de que fue habitada mucho más antes, pensando en, por ejemplo, el entierro del Mendrugo, ves que está ahí sí, claro, está Chuchita, sí. Que es un entierro del preclásico, o sea, de hace muchísimos años, que obviamente son a lo mejor eventos fortuitos que llegaron y por alguna razón aquí murieron, pero por lo menos en fundación tenemos una ciudad de casi 500 años, ¿no? O sea, entonces es muy interesante lo que decías, incluso el marcador de cómo le llamas al lugar, ¿no? La Marranera, que es ahora Casaguayo, y así te vas pensando en otros lugares. Por ejemplo, para mí,
Los Sapos solamente es la plazuela de los Sapos. Actualmente que tienen aquí el nombre Sapos, en donde está el tercer patio de Carolino. Ya para mí no es los Sapos. Ajá, a mí eso me causa un conflicto. Sí, a mí también. Y de hecho un foráneo me decía, es que ahí dicen los Sapos, ¿no? Yo, a ver, no, esto te lleva a los Sapos, pero estos no son los Sapos, ¿no? O sea, como incluso a veces también por temas de turismo se hacen cosas, no sé si se hagan como pensadas realmente o porque ahí había espacio, no sé. Sí, o sea, porque dices, ¿por qué ponerlo ahí? No, o sea, obviamente en el callejón, no, porque te estorba todo. Claro. Pero sí te quedas pensando, no, o sea, a lo mejor en algunos años la gente sí va a identificar los sapos desde ahí, ¿no? O sea, pero para nosotros los viejitos en ese momento histórico que ya seremos. Donde está la fuente del sapo, es donde es donde están los sapos, donde eran los sapos, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que yo digo la fuga de Don Porfirio y no es el bar, sino el tercer patio del Carolino, de donde se escapa Porfirio Díaz en 1862, cuando viene con el ejército a pelear el 5 de mayo. Sí. Entonces, o sea, como estos referentes, y yo creo que también a cuento vienen mucho los nombres de las calles, que ahora ya no conocemos, porque decimos 3, 5, 7 Oriente. Además, es bien interesante notar que Puebla es de las pocas ciudades en México que tiene numeración en las calles y no nombres, ¿no? Pero nosotros vemos en las plaquitas, no sé, calle del Torno, que creo que es la que está acá, ¿no? O sea, por la casa del Torno. Y la plaquita aún está. Ajá, aún está, pero no sabemos el nombre. Ya pocos ya lo saben, la verdad. Ajá. Entonces a lo mejor también estaría bueno un día de estos como ir identificando los nombres, nada más como por pura ociosidad, porque nos encanta el ocio. Por saber que en la 3 y la 6 está una calle que se llama así. Ajá, porque aparte también te da la idea de que ahí pasaba algo, ¿no? La calle de la Aduana Vieja, que es la 2 Oriente, en donde está la antigua aduana, se llama la calle de la Aduana Vieja, ¿no? Y tú dices, bueno, pues por algo será, obviamente, porque ahí estaba este edificio, ¿no? No me acuerdo, hay otra en donde está San Pedro Museo de Arte que tiene el nombre de la cosa que pasaba, y creo que calle de Mercaderes. O sea, te digo, son como nombres que tal vez en Ciudad de México tienen sentido, porque sí lo siguen usando, pero si a mí me dices calle de Mercaderes, es así como... No sé cuál es. Tengo ni idea, ¿no? O sea, lo interesante es también ver cómo la gente, otra vez en su cabeza, sí tiene un itinerario e identifica las calles, ¿no? O sea, a mí me dices un número, o el número de de una casa, más o menos la referencia, y podemos dar con ella, ¿no? Sí, yo sí soy mucho de calles, la neta. Ajá. O sea, casi en el tema de los... Sí ubico las placas, sí se me resulta... Y lo veo porque creo que por el alto hay una que se llama El Muerto. Ajá. La calle del Muerto. Sí. Y yo la veía porque recuerdo que camino de la Luz hacia el Calvario, que no está muy lejos de aquí, pues hacíamos como ese caminito para ir a dar una vuelta al Calvario. Y de regreso ya en la noche, en donde creo que, no sé, no pasaba nada, veníamos también como 20 personas. Y era cuando empezaba yo a ver las plaquitas de ese lado. Y recuerdo mucho que mi abuela me decía, mira, se llama El Muerto. Y a mí me daba miedo, decía, no, es que se aparece algo. Ajá. O porque le dicen al muerto, porque aquí matan. ¿Okay? Y ese tipo de cosas creo que son las que nosotros, porque digo, o sea, a lo mejor hay una brecha generacional entre nosotros dos, no tanta, pero hay. E igual, pero somos dos personas que al final les gusta como la historia y no han dejado como de cierta manera que se pierda un poquito esa parte, ¿no? Porque a lo mejor tuvimos la escuela de los abuelos, la escuela de los papás que lo tuvo. Hay mucha gente, yo el tema, no sé, personas de mi edad, en la que la neta ni siquiera, ¿no? O sea, saben, muy puntualmente tal vez a las personas que yo conocí de niño aquí en La Luz, sí lo tienen. Y el tema por la nostalgia, pero tanto como de historia que lo sepan, no tanto. No porque yo sea un experto en historia, por supuesto, pero a lo que me refiero es como el hecho del gusto y como el tema del orgullo tal vez de vivir en un lugar así, ¿no? Sí. Y que a mí me gustaría que generaciones atrás llegue un momento en el que no se les olvide como lo han hecho con los mismos nombres de las calles, ¿no? Ándale. O sea, que llegue un momento en el que caminen por acá solamente porque es un callejón que les queda de paso. Ajá. O porque es un callejón donde se pueden ir a tomar un café, ¿no? O una foto. O una foto, exacto. Claro, porque ¿no? O sea, siempre puedes tomar una foto aquí, por ¿no? supuesto, siempre. Hay muchísimos tiros muy bonitos. O sea, es como el tema de... Simplemente, creo que también es una parte del podcast, o sea, que nos enamoramos un poquito porque no va a ser el único lugar donde vamos a estar. Exacto. O sea, vamos a estar en muchas partes pero si en algo se puede ayudar como poniendo esos puntitos y decir, mira, aquí puedes venir a hacer más allá de esto, puedes venir a conocer esto, o aquí, no sé, la fuente se hizo tal, no sé, muchísimas cosas, porque realmente, insisto, o sea, hay mucha historia. Yo recuerdo en la primera en la que iba, no sé si el dato sea verídico, pero me habían dicho, o sea, mi escuela en ese tiempo, no, todavía, es de las escuelas que tenían en la punta un reloj. Un reloj, ajá. Con un pararrayos, ¿no? Ajá. Y mi escuela fue convento, realmente fue convento, no fue leyenda de niños que antes era cementerio y eso, no. Esa sí fue convento. Ajá. Y se decía que el reloj se había fundado por Porfirio Díaz. Okay. Entonces, desconozco si el dato sea verídico,
pero sí recuerdo que de niño lo veí, lo decían. No creo que los maestros nos los dijeran nada más como por ser populares, ¿no? Porque pues, ¿por qué? Pero es muy interesante porque si el dato es real, o sea que también no dudo que Porfirio Díaz haya caminado a estas calles, Sí. Creo que es muy muy rico saberlo, ¿no? Sí. O sea que hay cosas, la casa de los hermanos Cerdán tal Por vez, ejemplo, ¿no? O sí sea, que muy eso es como importante wow, en ¿no? el Ajá. punto de la revolución ahorita en épocas de noviembre, ya terminando, pero es como muy bonito. Yo recuerdo de niño haber entrado, y es creo que donde yo me doy cuenta del tema de fascinación que me daban ese tipo de cosas. Sí. O sea, porque a mí me dejan de tarea ir al museo de los hermanos Cerdán en primaria, ¿no? Supongo yo por estas fechas, por temas de revolución. Y entro y ver como la fachada llena de hoyos, la sala, el espejo, o sea, todas esas cositas es como de wow, ¿no? O sea, yo enojarme porque Aquiles Cerdán salió a asomarse. Te hubieras quedado Sí, escondido, güey, de un lo ratito, hiciste, güey, o sea, sí cabrón? cabías bien chingón, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas es las que yo noto y hacen que yo no encuentre como extraño el amor que le tengo a todo esto. Que fíjate otra vez que regresamos a la anécdota en este caso del museo. Yo iba a una escuela que estaba justo enfrente del museo, ¿no? Y para mí el museo era como, pues ahí está todo el tiempo, ¿no? Obviamente también con esta impresión de ver los balazos que ves que tiene en la fachada, que dicen que ahora ya no son los originales, señores, entonces no se crean todo lo que les cuentan. Pero sí, o sea, esta cosa de entrar, hasta sientes como... Igual es como pura mafufada, ¿no? Pero como un aura, una sensación de wow, aquí pasó siente, algo interesante, por supuesto que se siente. ¿no? Entonces eso yo creo que también está alimentado por todo eso que sabes, ¿no? Es que a mí me contaron que aquí pasó esto, ¿no? Entonces pensar cómo pudo haber sido es como esta sensación, ¿no? Que te da de alguna forma como estar flotando en la historia y ser parte de alguna forma de haber ella, sido ¿no? parte de pisar lo mismo que pisaron ellos, estar en el lugar en donde no sé, cae Maximiliano del techo, donde te mencionan, dices, güey, o sea, estoy aquí, ¿no? O sea, ver su carruaje. O sea, que era casa grande, o sea, porque tampoco no sufrían de pobreza los hermanos Cerdán. Pero, o sea, yo de niño obviamente no sabía la historia. Solamente la que me contó la guía en ese momento. Pero ver e imaginar era un tema que me nutría demasiado, ¿no? O sea, que a mí de niño me gustaba mucho. Ya después, obviamente, creciendo, empapándome un poquito más, ya te empiezas a dar cuenta y logras ya dimensionar un poquito más allá, a romantizar el tema de que fue de los primeros movimientos que hubo en el tema revolucionario, ¿no? Y dices, o sea, te llena hasta de orgullo decir, fue en Puebla, ¿no? Y vivo bien cerquita de... Porque aparte es bien interesante, no sé, en esta idea de los poblanos somos muy conservadores, que en todo el país pasa, ¿no? Y creo que esa es como una idea que muchos comparten. Recientemente que yo he estado investigando por una serie de cosas, ¿no? Entre que alguien me dijo que, no sé, el movimiento lechero o los movimientos del 68, de los 60s, creo que ser parte también, particularmente ser parte de la UAP, me dio la posibilidad de maravillarme por lo que hacían los estudiantes, ¿no? Que no era nada conservador, no, para la fecha que incluso estaba. Porque incluso pensando en el primer movimiento estudiantil del 61, no era el 68. Que tampoco estamos tan lejos de donde empezaron. Ándale, que incluso si tú rastreas en todo el país, hay como pequeñas manifestaciones de estos movimientos, ¿no? Y Puebla fue parte de ellos. A mí me parecía como muy impresionante también decir, bueno, es que Puebla tiene estas dos caras, ¿no? Esta Puebla conservadora, por supuesto que existe. Como muy católica, que sabemos que sí es cierto, ¿no? Que por ejemplo, en cada esquina casi hay una iglesia y es como hasta lo normal si se piensa que esta ciudad, particularmente esta parte de la ciudad, fue establecida para españoles, tiene sentido, pero que al mismo tiempo Puebla tiene una herencia revolucionaria por todos lados, ¿no? Claro. Entonces es sí como muy... A mí particularmente en mi corazón revolucionario, por supuesto, es una de las cosas que más... Un orgullo, es algo que dices bien, güey. O sea, no siempre ha sido, ¿no? Y aparte por el tiempo. O tal vez nunca fue, pero es lo que te cuentan, ¿no? Y con lo que se queda la gente. Tal vez me atrevería también a pensarlo. Y me gusta más cómo suena eso. Sí, nunca fue solamente que lo que impera o lo que la mayoría cree, pues es que somos conservadores. Porque sí, obviamente también, si vienes en Semana Santa y ves la impresionante cosa que se forma en... la marcha del silencio, que creo que le llaman a esta manifestación católica, en donde sacan a todas las imágenes de las iglesias del centro, también te das cuenta que sí, hay una también Puebla católica, sí, por supuesto. Pero, digo, cada uno está como también educado en ese tipo de tradiciones. ¿En Semana Santa lo de las 7 casas? Sí. Perdón, desconozco mucho de las fechas. Sí, a mí se me olvida también. Pero sí recuerdo eso, ¿no? O sea, de niño aventarte la procesión
y salíamos todos, o sea, mi abuela, tías, mamá. Y yo obviamente pues el chamaquito que de niño, que insisto, no lleven a sus hijos a eso porque es una tortura enorme una caminata tan grande por visitar 7 iglesias. Pero ¿no? fíjate, a mí me pasaba que también me llevaban, pero a mí me daban de premio alguna fritanga, entonces era decir, vamos. Que también está lleno, también está lleno de eso, ¿no? Que también es bonito porque está lleno, o sea, Puebla al final en este tipo de cosas. ¿Cómo se llama el de las mulas? El que cierran el Parián, cierran como todas las calles. Corpus Christi, sí. También, justamente, o sea, toda llena de fritangas, es muy bonito, o sea, digo, sí, para la tragazón está chido. ¿no? Todo, ¿no? Entonces, sí. Digo, yo recuerdo que era nada más darle la vuelta a la iglesia porque aparte había muchísimas personas, ¿no? Sí. Entonces entrabas, dabas la vuelta, salías, comprabas algo. Sí. Bien. Y así, ¿no? O sea, obviamente. Pero mucha gente, o sea, realmente yo no lo he hecho hace muchos años, no he salido en esas fechas hace muchos años. Sí, a comer, no a la iglesia. Exacto. Pero sí recuerdo haber, de niño, eso, ¿no? O sea, entrabas, que era como la entrada y salida. Ándale. Y nada más pasabas a acariciar una... Yo no acariciaba nada porque estaba muy chaparro. Yo sí veía a la banda hacerlo y me acuerdo que a mí pues, me cargaban para hacerlo y era como... O sea, no me acuerdo qué santo en realidad era, pero pues acariciabas algo, ¿no? Ya te salías. Y era así, o sea, ni siquiera es como que te quedaras a una misa de una hora. Porque solamente iba a visitar las 7 casas, o sea, era pero si te das cuenta el tema, ¿no? Creo que sí, el del lavatorio de pies, yo fui apóstol en lavatorio de pies, sí. Era una tradición familiar y cuando fui lo suficientemente grande, me invitaron y estuvo chido. O sea, son experiencias que creo que te pueden pasar en esta ciudad, ¿no? Pero sí recuerdo siendo puntuales en el tema de conservadores, religiosos, sí recuerdo que en ese tipo de eventos había demasiada gente. Sí. O sea, era una procesión impresionante de gente, que en estos tiempos no sé qué tan cool estaría, pero era mucha gente, o sea, realmente sí era mucha gente que conservadora al final. Sí, dimensionándolo, tal vez religiosa, porque también es esto, ¿no? Todos los religiosos son conservadores. Bueno, tal vez sí. O sea, esas cosas a veces son como complicadas, ¿no? O sea, los seres humanos somos un techado de virtudes y cosas extrañas. Pero entonces este tipo de anécdotas es de lo que queremos platicarles. Exacto, queremos empapar un compartir. poquito de eso. Con mucha gente también que nos va a estar acompañando a lo largo de este podcast, enseñándoles un poquito de lo que viene siendo esta belleza que es ciudad. Y tal vez a lo mejor, ¿por qué no contar? A lo mejor si sabemos de un dato de algo que sucedió en ese momento, pues también para que lo sepan, ¿no? Y se empapen un poquito de este amor que tenemos Yat y yo por la ciudad. Que al final creo que es la parte de comunicarlo para que todos digan... Güey, o sea, vivo en un estado bastante rico en muchas cosas. Exacto, y nada más un dato, hablando de datos. Cuando se fundó este lugar como la Unión de Artes Plásticas, vino el señor Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo, entonces fue así como la fiesta. Hay una foto muy bonita en donde se ven ellos dos. No me acuerdo qué otros pintores estaban, pero había muchos de los que formaban parte de la Escuela de Artes Plásticas de la ciudad de Puebla. Entonces fue así como el magno evento, ¿no? Fue muy interesante ver, o es muy interesante ver, mejor dicho, esa foto en donde está el señor Diego Rivera, que todo el mundo lo conoce por ser uno de los grandes muralistas de México, y por otras cosas no tan buenas. Pero sí, o sea, Diego y Frida anduvieron por aquí, entonces también eso es interesante, ¿no? Para todos aquellos que siguen el trabajo de estos dos pintores. A mí particularmente me gusta más María Izquierdo, pero para los que les guste. Claro. Vinieron, se dieron un rol acá y caminen lo que ellos caminaron. Creo que es bonito ser parte también de ese lado, de la historia de todo. Exacto, entonces pues los invitamos a seguirnos viendo, a seguirnos escuchando. Aquí vamos a estar, lo que les decíamos, platicando, conversando y pues tratando de darles a compartir con ustedes este amor, ¿no? Que tenemos por esta ciudad y por muchas otras cosas que se dan precisamente al momento de caminar. Claro. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Aquí los esperamos para más datos curiosos, más caminatas, más saber algo y pues más de ver todo esto que es Puebla. Y muchas gracias al maestro Bruno porque nos prestó este espacio y pues nada, esto es Viandante. Nos vemos pronto.